¿Sientes que el mundo gira sin ancla? Como esos jóvenes que hoy buscan respuestas en pantallas vacías, San Teófilo vivió en Alejandría, un siglo donde la Iglesia enfrentaba tormentas que exigían fidelidad radical. Su historia prueba que el vacío existencial solo se llena al descubrir en Cristo un propósito eterno, no en ídolos modernos como el relativismo. En medio del caos, Teófilo halló en la Iglesia la luz que hoy te guía. Tu vida no es casualidad, es una misión divina. El siglo IV no fue solo cambio político, fue la agonía de un mundo que rechazó a su creador. Alejandría, faro de saber, era un hervidero de filosofías paganas que reducían al hombre a simplemente ser un esclavo de sus pasiones. Herejías como el origenismo, semilla del progresismo actual, negaban el infierno, vaciando la cruz de sentido. Esta religión del hombre orgullosa y autosuficiente chocaba con la humildad de la Iglesia, única que ofrecía respuestas eternas. En este crisol, la comunidad de creyentes, desde los mártires hasta los monjes del desierto, fue el ancla que evitó el naufragio. Hoy su ejemplo nos llama. La Iglesia no es una institución humana, es familia que atraviesa siglos. San Teófilo, nacido en el año 345, creció en una Alejandría donde el esplendor de la biblioteca convivía con templos paganos humeantes de incienso. Huérfano de padre, su madre cristiana clandestina durante las persecuciones le enseñó que la verdad no se compra en el ágora, se recibe en la iglesia. A los 18 años, mientras estudiaba retórica griega, presenció cómo turbas paganas linchaban a un anciano por negarse a adorar a Serafis. Esa noche escribió en su diario: ¿Dónde está Dios cuando los inocentes sangran? Solo los mártires responden con silencio elocuente. En el año 368 un joven Teófilo escuchó predicar a San Atanasio, el león de Nicea. Mientras filósofos neoplatónicos debatían sobre el uno, Atanasio señalaba la Eucaristía. No es símbolo, es Cristo vivo. Tras la misa, Teófilo lo confrontó. ¿Cómo creer en un Dios crucificado? La respuesta del anciano obispo marcó su vida. La cruz es locura para los sabios de este mundo, pero fuerza para los que se dejan amar. Durante años, Teófilo fue su escriba, aprendiendo a defender la fe requerida. Corazón de pastor, visitando pobres con Atanasio, quien le lavaba los pies a los leprosos. Mente de teólogo, refutando arrianos con argumentos que hacían temblar a los emperadores. Espíritu de mártir, la ortodoxia, decía Atanasio, se escribe con sangre, no con tinta. Al asumir como patriarca en el 385, encontró una iglesia fracturada. Contra los hermanos largos, origenistas, mejor conocidos, monjes intelectuales que predicaban el infierno es temporal hasta Satanás se salvará, creían en la apocatástasis, Teófilo reunió a 50 obispos del sínodo de Alejandría en el año 399, diciendo: si el mal no tiene consecuencias, entonces la cruz es una farsa. Su sentencia fue incisiva: quien niegue el fuego eterno, queme sus propias escrituras. Los excomulgó no por crueldad, sino para salvar el rebaño. El paralelo moderno es como el progresismo actual, que diluye el pecado en nombre de una falsa misericordia. Los antropomorfistas del desierto decían, son monjes sencillos que creían que Dios tenía cuerpo físico. En su epístola Pascual 4, Teófilo escribió con genialidad pastoral: si Dios tuviera ojos, ¿cómo vería tu corazón? Si tuviera manos, ¿cómo abrazaría al universo? Él es espíritu y tú, alma inmortal, eres su verdadera imagen. Los convenció regalando íconos de Cristo Pantocrátor. Mirad, así nos ve el Padre, no como barro, sino como dioses. En el 391, tras paganos sacrificar a un cristiano en el altar de Serafis, Teófilo lideró a 1000 fieles, no portando espadas, sino cruces. Derribaron el coloso de mármol, gritando: miren cómo cae el que prometía vida y solo daba muerte. Las piedras del templo se usaron para construir la Basílica de San Juan Bautista, símbolo eterno, como hoy al convertir estadios en misas juveniles o redes sociales en púlpito. Su mayor error fue aliarse con la emperatriz Eudoxia para exiliar a San Juan Crisóstomo, patriarca de Constantinopla, por celos políticos. Cuando Crisóstomo murió en el destierro, Teófilo lloró públicamente, diciendo: mi defensa de la fe no excusa mi cobardía. En su testamento espiritual escribió: cuidad, hermanos, de que el celo por la ortodoxia no les robe la caridad. Sin amor, hasta la verdad se vuelve arma del demonio.
Murió en el año 412 tras 27 años de episcopado. Su herencia perdura en la unidad pascual. Sus cartas fijaron la fecha de Pascua para todo Oriente. Escuela catequética formó a Cirilo de Alejandría, futuro defensor de María como la Teotocos. Fórmula de libertad, diciendo: el hombre es más grande cuando se arrodilla ante Dios que cuando es erigido ante ídolos. Teófilo no fue un superhéroe, dudó, falló, lloró. Pero su grandeza estuvo en levantarse cada vez que caía, porque sabía que la Iglesia, como madre, lo fortalece y lo perdona. Hoy, cuando el relativismo te diga no hay verdad, o la ideología susurre recrea tu identidad, recuerda su grito en el Serapeum: solo Cristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Tu batalla no es contra algoritmos o tendencias, es por las almas eternas. Como Él, tienes un lugar en esta gran historia. Para Teófilo, la fe jamás fue una experiencia subjetiva, un refugio emocional. Tras años perdido en debates filosóficos, descubrió en la Iglesia lo que Alejandría jamás le dio: una verdad encarnada. Cuando recibió la Eucaristía por primera vez de manos de San Atanasio, anotó en sus escritos: no es metáfora, es el verbo que tocó mis labios. Aquí no hay teorías, hay encuentro. Este realismo sacramental fue su antídoto contra el gnosticismo de su tiempo, que vaciaba la fe de contenido con interpretaciones alegóricas, y es hoy la respuesta al relativismo moderno que reduce al cristianismo a una espiritualidad líquida como los protestantes. Teófilo comprendió que su llamado no era un camino solitario, mi verdad, mi realización, mi interpretación, sino una misión recibida y vivida dentro de la Iglesia. 3 pilares sostuvieron esta convicción: la sucesión apostólica. Al ser ordenado obispo por San Pedro II, sintió el peso glorioso de las manos que venían en Cristo. Comunión con los santos. En sus noches de crisis rezaba con los mártires alejandrinos: vuestro valor me recuerda que no lucho solo. Liturgia. Sus cartas pascuales, unificando la fecha de Pascua, revelan su creencia: la fe se canta antes que explicarse. Cuando un pueblo alaba a Dios con una sola voz, los demonios huyen. El individualismo es herejía disfrazada de libertad, diría años después. ¿Acaso un dedo puede decir seré mano sin el cuerpo? Teófilo enfrentó 2 caras de la autosuficiencia humana: el paganismo, que adora la creación, Serapis en Nilo, el cuerpo, negando al Creador. El origenismo, por otro lado, pretendía una salvación universal que anulaba el libre albedrío y la justicia divina. Ambas eran expresiones del orgullo que San Agustín denunció en la Ciudad de Dios: construir utopías sin Cristo. Teófilo las desmontó con ironía profética. Los paganos tallan dioses a su imagen y luego les piden favores. Los origenistas creen que Dios les debe el cielo solo por el hecho de existir, pero la verdadera fe dice: todo es gracia, hasta el deseo de buscarte, Señor, es tu regalo. Entonces, culto a los ídolos de mármol. Hoy, culto al yo, selfies, influencers, transhumanismo, querer ser dioses sin Dios, o ideología que niega la naturaleza creada. La cultura alejandrina veía la renuncia como fracaso. Teófilo demostró lo contrario. La pobreza donó su herencia para construir hospitales, diciendo: las monedas que guardas son cadenas, las que das, alas. En la obediencia aceptó el patriarcado con temor: no soy digno. Pero tras una noche de oración escribió: la obediencia no aplasta, da alas al alma. En el sufrimiento, cuando calumniado tras el exilio de Crisóstomo, no se defendió: si mi error glorifica a Cristo, bendigo el dolor. Su alegría desconcertaba a los paganos. ¿Cómo sonríe que no tiene palacios ni ejércitos? La respuesta estaba en su lema: quien pierde su vida por Cristo, la gana. Quien la guarda para sí, la pudre. Teófilo vivió con la conciencia de que su existencia era un acto en el gran teatro de la salvación. Visión implícita de Baltasar. Cada batalla contra herejías, el paganismo, sus propios errores, la veía como participación en la cruz. No somos espectadores de la historia, enseñaba a sus monjes. Cuando defendía la verdad ante un burlón: estás en el Gólgota con Juan. Cuando socorres a un enfermo, llevas a Simón de Cirene. Esta es la liturgia de la vida. Sus cartas pascuales reflejan esta visión. La Pascua no es recuerdo, es hacer presente hoy el triunfo de Cristo sobre mis herejías interiores, sobre los ídolos de este siglo. La fe de Teófilo respondió a las preguntas que hoy atormentan a los jóvenes.
¿quién soy? La respuesta pagana, esclavo del desierto o un dios de barro. Respuesta de Teófilo, hijo de Dios, mi identidad está en el bautismo. ¿Para qué existo? Para gozar antes que morir, dice el paganismo. La respuesta de Teófilo, para amar y ser amado eternamente. ¿Por qué sufrir? Respuesta pagana, castigo de Dios. Respuesta de Teófilo, camino para configurarme con Cristo. ¿Qué es amar? Respuesta pagana, satisfacción egoísta. Respuesta de Teófilo, donación que resucita. Teófilo tejió 3 hilos permanentes en el manto de la Iglesia. Defensa doctrinal. Sus refutaciones al origenismo sentaron bases para el Concilio de Constantinopla II en el año 553. Unidad litúrgica. Sus cartas pascuales crearon el primer calendario unificado de Oriente. Evangelización cultural. Transformó templos paganos en espacios de caridad, mostrando que la fe no destruye cultura, sino que redime. La vida de Teófilo grita en México, no eres un algoritmo, tienes un nombre eterno. Tu nombre dice. El hombre dice, inventa tu verdad, la iglesia te ofrece una roca. Tu cuerpo es tu juguete, Cristo te recuerda, eres templo del Espíritu. La vida no tiene sentido, la Eucaristía responde, yo soy el camino. Como Teófilo descubrirás tu plenitud, no en selfies efímeros, sino en cuanto digas con él, Señor, aquí estoy enviado por ti, sostenido por la iglesia, luchando en tu batalla. Reflexionemos. Si San Teófilo caminara hoy por las calles de México, reconocería las mismas sombras que enfrentó en el siglo IV. El relativismo de las aulas que enseñan no hay verdad, solo opiniones. Repite el escepticismo de los filósofos paganos, el nihilismo que lleva a los jóvenes al vacío existencial. Nada importa. Ese es el gemelo del culto a Serafis que negaba la eternidad. La ideología de género dice construye tu identidad y revive el paganismo que adoraba la creación. El transhumanismo que sueña con vencer la muerte mediante tecnología es la nueva versión de la Torre de Babel. El resultado es el mismo, jóvenes ahogados en ansiedad, como náufragos sin brújula, pero hay un antídoto. La fe inquebrantable de Teófilo nos prueba que Cristo sigue siendo la única respuesta a los gritos del alma humana. México no necesita espectadores, necesita santos. Tu bautismo te hizo soldado de Cristo y hoy la Iglesia te llama a enraizarte con los sacramentos. La Eucaristía semanal es tu combustible contra el desánimo. La confesión mensual, tu desintoxicación del mundo. Toma tu espada, únete al equipo juvenil de tu parroquia o camino catecumenal. Estudia el catecismo, no memes sin sentido. Conquisten las redes, publiquen versículos, no selfies vacíos, denuncien con caridad las leyes antivida. Sean memorial de belleza, ofrezcan sus talentos, música, deporte, arte para Cristo. Sirvan en comedores para pobres. No esperen a sentirlo, decía Teófilo, la fe es un acto de voluntad. Obra y Dios encenderá tu corazón. La tormenta que hoy sacude México, violencia, corrupción, desencanto, no es el fin, es el campo de batalla donde Cristo te invita a ser héroe. Como Teófilo, tú no eres un número del sistema, eres una piedra viva de esta gran catedral de la historia. Su vida grita esta promesa. Cuando eliges a Cristo, dejas de vagar a ciegas. Cada Eucaristía, cada rosario, cada acto de amor es un paso en el plan divino que convierte caos en armonía, en cosmos. El mundo te ofrece espejismos, likes efímeros, placeres que te dejan harto, pero la Iglesia te ofrece algo que ni la muerte te robará, una misión eterna. Mira la cruz, ahí el fracaso se volvió victoria. Hoy Cristo repite, ánimo, yo he vencido al mundo. Tu lugar está aquí en nuestra familia milenaria que canta, lucha y espera la aurora. Como Teófilo di con valor, Señor, envíame, aquí estoy con mis dudas y mis fuerzas para hacer tu luz en la tormenta. Sección apologética. Los templos de Serafis respondían al grito, ¿quién soy? Con mentiras. Tú eres esclavo del destino, juguete de los dioses caprichosos. Tu cuerpo es una cárcel, tu identidad la define la suerte. Esta visión negaba la dignidad humana y reducía el amor a pasión animal. La ideología repite el error con un nuevo lenguaje, diciendo, tu identidad no la define Dios, ni la biología, sino tus sentimientos. Recrea tu cuerpo como un experimento. El transhumanismo añade,
Tú eres un hardware defectuoso, cámbialo, mejóralo, sé inmortal, sin alma. ¿Cuál es la respuesta católica ante la pregunta de quién soy? Hombre y mujer los creo. Génesis 1:27. No eres un accidente cósmico, eres imagen del Dios, dotado de un alma inmortal. Tu identidad es don recibido, no construcción egoísta. ¿Qué es mi cuerpo? No es herramienta desechable, es el templo del Espíritu Santo, 1 Corintios 6:19, destinado a resucitar, como enseña Teófilo. El cuerpo no es cárcel, es sagrario donde Dios escribe tu historia eterna. Gnosticismo y progresismo. ¿Para qué estoy aquí? El origenismo, heredero del gnosticismo, distorsionaba el propósito humano. Todos se salvan, el infierno no existe, vive como quieras, al final Dios perdona hasta Satanás. Esto vacía la vida moral de seriedad. El equivalente moderno es el progresismo secular que repite: Dios es bueno y no castiga. El pecado es un invento de la Iglesia. Sé feliz sin normas. Y el relativismo todavía añade: no hay verdad objetiva. Tu felicidad es el único propósito. ¿Cuál es la respuesta católica? ¿Para qué existo? Para conocer, amar y servir a Dios. Catecismo 1721. Tu vida tiene una misión eterna: ser santo, transformar el mundo desde Cristo. ¿Por qué importa el pecado? La cruz prueba que el mal tiene consecuencias. Teófilo lo denunció. Negar el infierno es burlarse de la sangre de Cristo. La justicia divina no es crueldad, es respeto a tu libertad. Si puedes elegir amar, puedes rechazar a Dios. Paralelismo histórico, origenismo, progresismo. Dios nos debe el cielo. Tengo derecho. Fe católica. Dios nos ofrece el cielo, pero respeta nuestra negativa. La Iglesia guardiana de la verdad revelada. ¿Por qué necesitamos de la Iglesia? Sin ella la Biblia sería un rompecabezas sin guía. Teófilo defendió 3 pilares. La Septuaginta, la Biblia de Jesús y los apóstoles. Hecho histórico. Jesucristo y los evangelistas citaron la Septuaginta, versión griega del siglo III a.C., no el texto masorético hebreo estandarizado siglos después. Ejemplo 1. Isaías 7:14 dice en hebreo masorético: una joven, alma, concebirá. Septuaginta dice: una virgen, partenos, concebirá. Mateo 1:23 usa partenos para probar la virginidad de María. Ejemplo 2. Salmo 22:17 en masorético: como león, mis manos y mis pies. Error de transcripción. Septuaginta dice correctamente: traspasaron mis manos y mis pies. Juan 19:37 lo cita para la crucifixión. El canon bíblico, obra de la Iglesia. La Biblia no cayó del cielo completa. La Iglesia discernió entre cientos de textos cuáles eran inspirados. Sin la autoridad de la Iglesia, enseñaba Teófilo, ¿quién te asegura que el Evangelio de Tomás es falso y el de Juan es verdadero? Tradición viva. La Escritura se entiende con la mente de la Iglesia, Vaticano II. Cuando Teófilo explicaba la Trinidad, no inventaba. Transmitía lo recibido de Atanasio, quien lo recibió de los apóstoles. Respuestas a la angustia moderna. Dilema existencial. ¿Qué significa sufrir? Respuesta ideológica. Falla del sistema. Elimínalo. Respuesta católica. Camino de redención unido a la cruz. Salva almas. ¿Qué es morir? Para el progresismo, fin absurdo. Para el católico, puerta a la vida eterna. ¿Cómo amar? Para el progresismo, satisfacción sentimental o sexual. Para la Iglesia católica, donación total, como Cristo en la Eucaristía. Contra el vacío nihilista, Cristo no propone ausencia del dolor, pero sí un sentido que lo transfigura. Como Teófilo, al enterrar mártires, dice: no lloramos, celebramos su nacimiento al cielo. Contra la esclavitud tecnológica, el progreso sin alma es retroceso. Tu celular no es tu dueño, es herramienta para evangelizar. Las ideologías pasan, la verdad de Cristo permanece. Teófilo lo demostró. La Iglesia no es cárcel de normas, es casa donde el alma encuentra su nombre, eterno. Hoy repite a México: en un mundo de identidades frágiles, tú eres ciudadano del cielo. Vive tu libertad. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Que Dios los bendiga y la Santísima Virgen de Guadalupe interceda por ustedes.